Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Portugal, un país quedado en el tiempo que quiere construir un futuro diferente. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles para compartirlas con ustedes. Portugal ha experimentado un aumento significativo en la migración en los últimos años, tanto de entrada como de salida. En 2023 el país recibió a más de 118.000 migrantes, la cifra más alta desde que se tienen registros. Muchos inmigrantes en Portugal provienen de países que han sufrido crisis económicas como Venezuela y Brasil. Buscan en Portugal mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Portugal tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. La migración ayuda a compensar este fenómeno y a mantener la fuerza laboral del país. Por eso, Portugal ha implementado en los últimos años políticas de inmigración más favorables, como la creación de visas para nómadas digitales y la concesión de la residencia a inversores extranjeros. La comunidad brasileña en Portugal es la más numerosa, con más de 200.000 personas, y es un número que va en crecimiento. Cabo Verde es el segundo país de origen más importante, con más de 50.000 inmigrantes. El Reino Unido también es un país de origen importante de inmigrantes en Portugal, especialmente desde el Brexit. La mayoría de los inmigrantes en Portugal se establecen en zonas de ciudades principales como Lisboa, Oporto y Faro. Sin embargo, también hay una tendencia creciente a la migración hacia las zonas rurales, especialmente en las regiones del interior del país. El gobierno portugués está tomando medidas para abordar estos desafíos y para garantizar que los inmigrantes tengan las mismas oportunidades que los ciudadanos portugueses. Estas medidas incluyen la creación de programas de integración social, la lucha contra la discriminación y la mejora del acceso a la educación y la atención médica. Sin embargo, la realidad habla de que esos objetivos no se están cumpliendo en su totalidad. Aunque en Portugal se nota un menor rechazo que en otros países centrales de Europa a la inmigración, y se acepta en mayor medida la necesidad de aportar fuerza joven al país, algunos sectores han empezado a plantear problemas identitarios. Las perspectivas para Portugal en los próximos años son moderadamente positivas,
con un crecimiento económico esperado y avances en áreas como la sostenibilidad y la digitalización. Sin embargo, existen algunos desafíos que el país deberá enfrentar en el futuro cercano. Se espera que la economía portuguesa crezca a un ritmo moderado en los próximos años, impulsada por el turismo, las exportaciones y la inversión. El Banco de Portugal estima un crecimiento de 1.2% en 2024 y del 2% en 2025 y 2026. Se espera que el déficit presupuestario continúe disminuyendo en los próximos años, alcanzando el 0.1% del Producto Interno Bruto en 2024. Esto ayudará a reducir la deuda pública, que actualmente se encuentra en alrededor del 130% del Producto Interno Bruto. Portugal está comprometido a convertirse en un país más sostenible. El gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan para reducir las emisiones de carbono y aumentar la producción de energía renovable. Por otra parte, Portugal está avanzando en su proceso de transformación digital. El gobierno está invirtiendo en la mejora de la conectividad a Internet y en el desarrollo de startups y nuevas tecnologías. La guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en general podrían afectar negativamente a la economía portuguesa, especialmente a través del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro. En cuanto a la fuerza laboral, Portugal tiene una tasa de paro relativamente baja, pero hay una escasez de mano de obra cualificada en algunos sectores que podría dificultar el crecimiento económico. El turismo es un sector importante de la economía portuguesa y se espera que continúe creciendo en los próximos años. Esto beneficiará a las empresas locales y creará nuevos puestos de trabajo. En general, Portugal es un país con un futuro interesante. El país tiene una economía fuerte, un gobierno estable y una población bien educada.
Con un liderazgo continuo y una inversión en áreas correctas, Portugal podrá alcanzar su máximo potencial en los próximos años. Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado esta serie sobre Portugal y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.